La reunión familiar de ese domingo estaba destinada a ser una de esas fechas marcadas en el calendario como inofensivas. El cumpleaños número 75 de mi abuelo Julio era la excusa perfecta para que todos nos encontráramos. Compartiéramos una comida abundante y riéramos recordando anécdotas antiguas. O al menos eso pensaba yo cuando me levanté esa mañana. El plan era sencillo: llegar antes del mediodía a la casa grande de mi abuelo, esa que había sido el ACE, centro de reuniones desde que tengo memoria, ayudar a mi madre con los postres y, de paso, ver a algunos primos que no veía hacía meses. El clima estaba perfecto. Un sol tibio de otoño iluminaba la calle. Las hojas caídas formaban un camino dorado, y yo conducía con la radio a bajo volumen, sintiéndome tranquila. Pero había un detalle, uno que en ese momento no imaginaba que se convertiría en una bomba de relojería: la herencia de mi abuela. La casa estaba llena de vida cuando llegué. Desde la puerta se escuchaban voces y risas, y el aroma de carne asada se mezclaba con el del pan recién horneado. Saludé a todos al entrar, recibiendo abrazos y comentarios sobre lo mucho que había crecido, aunque hacía menos de un año que no nos veíamos. Mi abuelo estaba sentado en su sillón favorito, luciendo una camisa blanca impecable y su inseparable boina gris. Me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Gracias por venir, hija. Esto no sería lo mismo sin ti». Esa frase me llenó de calidez. Fui a la cocina a ayudar a mi madre, que estaba ocupada organizando bandejas de empanadas y ensaladas. «Hoy, por favor, sin dramas», me dijo medio en broma. «Quiero que tu abuelo disfrute su día». «Claro, mamá». «¿Por qué habría dramas?». Ella se encogió de hombros, pero en su mirada había un dejo de preocupación que no entendí en ese momento. La comida comenzó poco después. La mesa larga del comedor estaba llena de platos, vasos y botellas de vino. Nos sentamos todos: tíos, primos, cuñados, sobrinos. El bullicio era alegre, las conversaciones se cruzaban, y yo disfrutaba del momento. Fue entonces cuando mi tía Graciela, la hermana menor de mi madre, se levantó con su copa en la mano. «Antes de que cantemos el cumpleaños, quiero decir algo», anunció con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Todos se giraron hacia ella. Yo también. «Creo que ya es hora de hablar claro», continuó. «Y no me importa si es en medio de la reunión». Un murmullo recorrió la mesa. «Todos aquí saben que después de que mamá murió, había una herencia que debía repartirse. Y todos saben también que nunca vimos un centavo porque cierta persona…». Hizo una pausa dramática y me miró directamente. Se quedó con todo. Por un segundo, no entendí que hablaba de mí. Luego, las miradas se clavaron en mí como cuchillos. «¿Qué?», pregunté con incredulidad. «¿Estás diciendo que yo me quedé con la herencia?». «Eso mismo», replicó. «Tenías acceso a las cuentas, estabas al tanto de todo. Y mágicamente, cuando tocaba repartir, no había nada». Mi madre intervino enseguida. «Graciela, no inventes cosas». «No invento nada», insistió ella. «Solo digo lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decir». El ambiente se volvió espeso. Sentí la cara arderme. No sabía si de vergüenza o de rabia. «Eso es una mentira», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Nunca toqué un peso que no fuera mío». «Entonces, ¿dónde está el dinero?», preguntó mi tía cruzándose de brazos. «No lo sé», respondí con firmeza. «Pero no está en mis manos». Mi primo Esteban, hijo de Graciela, observaba la escena en silencio. Estaba sentado a 2 lugares de distancia, con los codos sobre la mesa y la mirada clavada en el mantel. Algo en su postura me llamó la atención. No parecía sorprendido, sino incómodo. «Esteban, di algo», le pidió su madre. «Tú sabes lo que pasó». Él levantó la vista y por un instante nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, una especie de peso que parecía aplastarlo. «Mamá», dijo al fin con voz baja, «no sigas». «¿Cómo que no siga?», replicó ella, exasperada. «¿Acaso no me dijiste que…?» «Sí, pero…». «No es como tú crees», el murmullo aumentó. Mi abuelo frunció el ceño, claramente molesto con el rumbo que estaba tomando su fiesta. «A ver, Esteban», dijo con voz firme, «explícate». Mi primo respiró hondo, como quien está a punto de saltar al vacío. «Fui yo», dijo mirando, ahora a toda la mesa. «Fui yo quien tomó ese dinero.
El silencio que siguió fue absoluto. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi madre, incrédula. Lo que oyen, respondió él, bajando la mirada. Cuando murió la abuela, yo tenía problemas de deudas, y supe que había una cuenta a la que podía acceder. No pensé que fuera tanto dinero, pero cuando me di cuenta, ya lo había usado todo. ¿Y me dejaste a mí como culpable todo este tiempo?, exclamé, sintiendo que me hervía la sangre. No pensé que mamá, murmuró, mirando a Graciela, fuera a culparte de frente. No pensaste, dije levantándome de la silla. No pensaste cuando vaciaste la cuenta. No pensaste cuando dejaste que todos creyeran que fui yo. Graciela estaba pálida. Miraba a su hijo como si no lo reconociera. ¿Es verdad?, le preguntó, con voz quebrada. Él asintió. La tensión se volvió insoportable. Algunos familiares se levantaron de la mesa, otros murmuraban entre sí. Mi abuelo, visiblemente afectado, se levantó con dificultad y se apoyó en el respaldo de su silla. «Esto se termina ahora», dijo. «No voy a permitir que esta familia se destruya por dinero». Pero era tarde. El daño estaba hecho. Cuando la reunión terminó, me fui sin despedirme. De nadie, salvo de mi abuelo. Caminé hasta mi coche con la cabeza dando vueltas. No podía dejar de pensar en cómo todo había explotado delante de todos, cómo mi nombre había sido manchado por la persona que, en teoría, debía protegerme, mi propia tía. Y, sobre todo, en la imagen de Esteban, confesando con esa voz apagada, como si la verdad le hubiera pesado durante años. Salí de la casa de mi abuelo con un nudo en la garganta y las manos temblando. El aire de la tarde estaba fresco, pero yo sentía calor, como si la rabia me hirviera por dentro. Abrí la puerta del coche y me senté al volante, pero no arranqué de inmediato. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Durante meses, incluso años, había sentido las miradas, los susurros, las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a una habitación en las reuniones familiares. Nunca nadie me había dicho directamente que pensaba que yo había robado la herencia, pero estaba claro que la sospecha flotaba en el aire. Y ahora, saber que todo ese tiempo Esteban había guardado silencio, mientras yo cargaba con esa sombra, eso era lo que más me dolía. Encendí el motor y conduje sin rumbo fijo. No quería ir directamente a casa, temía encontrarme con mi madre todavía alterada. Me detuve en un café pequeño que solía frecuentar cuando necesitaba pensar. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un té y saqué el teléfono. Había varios mensajes sin leer en el grupo familiar. Algunos preguntaban si estaba bien, otros tratando de minimizar lo ocurrido, como si fuera posible borrar lo que todos habían presenciado. No respondí a ninguno. Esa noche, mi madre me llamó. «Hija, ¿puedo ir a verte?», preguntó con voz suave. «Claro, mamá». Llegó con una bolsa de pan dulce y 2 cafés. Nos sentamos en la cocina, en silencio durante un rato. Finalmente, ella habló. «No sabes cuánto lamento todo esto». «No tienes por qué lamentarlo tú», le dije. «No fuiste tú quien me acusó ni quien robó el dinero. Pero soy su hermana. Y soy tu madre. Tendría que haber hablado antes, haber defendido más tu nombre». «Me defendiste», respondí. Pero Graciela estaba convencida, y yo tampoco tenía pruebas para demostrar lo contrario. Mi madre suspiró. «Ahora las tienes». «Sí», asentí. «Pero el daño ya está hecho». Durante los días siguientes, la noticia de la confesión de Esteban corrió por toda la familia. Algunos me enviaban mensajes disculpándose por haber dudado. Otros guardaban silencio, probablemente avergonzados. Lo que más me sorprendió fue que Graciela no me buscó, ni para disculparse ni para explicarse. Decidí que yo tampoco la buscaría, hasta que, una semana después, recibí una llamada suya. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. «¿Ahora sí quieres hablar?», respondí sin ocultar la ironía. «Por favor». Acepté a regañadientes. Quedamos en encontrarnos en la casa de mi madre para evitar que alguna de las dos sintiera que estaba en territorio de la otra. Cuando llegué, Graciela ya estaba allí, sentada en el sofá con las manos entrelazadas. Me sorprendió verla. Tan demacrada. Parecía que había envejecido años en solo unos días. «No sé por dónde empezar», dijo. «Podrías empezar por pedir perdón», respondí,
mirándola a los ojos. Ella tragó saliva. Lo siento, de verdad. No tenía pruebas. Solo la palabra de mi hijo. Y lo creí porque era más fácil culparte a ti que pensar que él podría hacer algo así. ¿Más fácil? Repetí sintiendo que la rabia me subía de nuevo. ¿Más fácil arruinar mi reputación que enfrentarte a la verdad? No pensé que fuera tan grave, murmuró. No, ¿pensaste que acusar a alguien de robo es grave? Se quedó callada. Mi madre intervino entonces, con voz firme. Graciela, no basta con pedir perdón. Tienes que decir la verdad, y no solo a ella, sino a toda la familia. Graciela asintió lentamente. Lo haré. Cumplió su promesa. Al domingo siguiente, organizó un almuerzo en su casa e invitó a todos. Yo no estaba segura de querer ir, pero mi madre insistió. Es tu oportunidad de cerrar esto, me dijo. Cuando llegué, la mayoría ya estaba allí. Esteban también, sentado en un rincón, evitando mi mirada. Graciela esperó a que todos estuvieran servidos para ponerse de pie. Quiero decir algo, anunció. Hace una semana, en el cumpleaños de papá, acusé a mi sobrina de quedarse con la herencia de mamá. Y estaba equivocada. Las miradas se giraron hacia mí. Fue mi hijo quien tomó ese dinero, continuó. Yo lo creí cuando me dijo que no había sido él, y por eso culpé a la persona equivocada. Pido perdón, especialmente a ti. Me miró directamente, por todo el daño que te causé. No hubo aplausos ni muestras de alivio, solo un silencio incómodo. Algunos asintieron, otros se miraron entre sí. Esteban seguía sin levantar la cabeza. Yo respiré hondo. Agradezco que lo digas, tía, respondí. No es fácil reparar algo así, pero esto es un comienzo. Después del almuerzo, cuando todos empezaban a irse, Esteban se acercó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo, pero quería disculparme. Lo que hiciste, respondí, sin suavizar el tono, no fue solo robar dinero. Fue dejar que yo cargara con tu culpa mientras tú callabas. Él bajó la mirada. Tenía miedo. Yo también, le dije. Miedo de perder el respeto de mi familia. Y lo perdí, por tu silencio. No dije más y me fui. No estaba lista para perdonarlo esa noche. Pensé mucho en lo ocurrido. Parte de mí sentía alivio por haber sido reivindicada, pero otra parte estaba cansada, agotada emocionalmente. Me preguntaba si algún día podría volver a mirar a Graciela y Esteban sin recordar todo esto. Lo único que sabía era que no iba a permitir que nadie más me hiciera cargar con culpas que no eran mías. Los días posteriores al almuerzo en casa de Graciela fueron extraños. Por un lado, ya no tenía que soportar las miradas de sospecha. Todos sabían quién había tomado la herencia. Por otro, el ambiente en la familia estaba fracturado. Había una incomodidad nueva en cada conversación, como si todos tuviéramos miedo de mencionar el tema, pero, al mismo tiempo, no pudiéramos dejar de pensar en él. Mi madre me llamó un jueves para decirme que mi abuelo quería verme. ¿Sabes? ¿Para qué? Pregunté. No quiso decirme, pero me pidió que viniera sola. Fui esa misma tarde. Encontré a mi abuelo sentado en su sillón, con una manta sobre las piernas y un sobre en la mano. Siéntate, hija, dijo. Me senté frente a él. Quiero que sepas que siempre confié en ti, empezó. Nunca creí que te hubieras quedado con ese dinero. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Gracias, abuelo, murmuré. Pero hay algo más. Continuó, levantando el sobre. Aquí están los documentos de otra cuenta que tú. Abuela dejó. Muy poca gente sabe que existe. Es para ti. Abrí los ojos, sorprendida. ¿Para mí? Sí, ella quería que lo recibieras, pero después de todo lo que pasó, dudé en dártelo. No quería que pensaran que era un favoritismo. Ahora sé que debo cumplir su voluntad. Abrí el sobre. Había un extracto bancario con una suma considerable y una carta escrita a mano por mi abuela, donde me decía que ese dinero era un reconocimiento por haberla cuidado durante sus últimos años. No pude contener las lágrimas. Gracias por confiar en mí, le dije abrazándolo. Salí de su casa, con una mezcla de emoción y temor. Sabía que, si Graciela o Esteban se enteraban, podrían verlo como una provocación,
o peor, como una prueba de sus sospechas pasadas. Decidí guardar silencio, al menos por ahora. Sin embargo, el silencio no duraría mucho. 2 semanas después, mientras hacía compras en el supermercado, me encontré con mi prima Mariana, hija de otro de mis tíos. Después de saludarme, me miró con una sonrisa ladeada. Así que, al final, sí recibiste algo de la abuela, dijo. Me quedé helada. ¿Quién te dijo eso? Esteban, respondió, como si fuera lo más natural del mundo. Me contó que el abuelo te dio una cuenta secreta. Sentí una punzada de enojo, no solo porque él se había enterado, sino porque lo había contado, y seguramente no en el mejor tono. Terminé mis compras lo más rápido posible, y al llegar a casa, llamé a Esteban. ¿Por qué le dijiste a Mariana lo de la cuenta? Pregunté sin rodeos. No lo hice con mala intención, respondió. Solo salió en la conversación. Pues ahora todos lo sabrán, y ya sabes cómo va a sonar. Como si después de todo yo hubiera terminado quedándome con dinero de la abuela. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No pensé que... empezó a decir. Ese es tu problema, Esteban. No piensas en las consecuencias. Colgué antes de que respondiera. Tenía razón. El rumor se extendió. En la siguiente reunión familiar, noté que algunos me miraban de reojo. Aunque nadie lo dijo directamente, se sentía el juicio flotando en el aire. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar que otra vez se construyera una historia falsa a mi alrededor. En esa misma reunión, me levanté y pedí la palabra. Quiero aclarar algo, dije mirando a todos. Sí, el abuelo me dio acceso a una cuenta que la abuela dejó, porque así lo quiso ella. Aquí está la carta que me escribió explicando sus motivos. Saqué la carta de mi bolso y la puse sobre la mesa. Algunos la tomaron y comenzaron a leerla. La abuela me dejó este dinero como agradecimiento por cuidarla en sus últimos años, cuando estaba enferma. No robé nada, no quité nada a nadie. Es lo que ella decidió, y el abuelo solo cumplió su voluntad. Hubo murmullos, pero esta vez no eran acusaciones, sino una mezcla de sorpresa y aceptación. Graciela, que estaba sentada al fondo, me miraba en silencio. No parecía molesta, sino cansada. Al final de la reunión, ella se acercó. Supongo que la abuela sabía lo que hacía, dijo, sin rastro de ironía. Lo sabía, respondí, y espero que tú también lo sepas ahora. Asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que sus palabras eran sinceras. La conversación con Graciela aquella tarde marcó un punto de inflexión. No éramos amigas de repente, pero algo había cambiado. Su mirada ya no cargaba ese filo constante de sospecha, y yo ya no sentía la necesidad de estar a la defensiva todo el tiempo. Era una tregua frágil, pero tregua al fin. Con Esteban, en cambio, las cosas no fueron tan sencillas. Después de su confesión y de la forma en que filtró la información sobre la cuenta de la abuela, me resultaba imposible confiar en él. Aunque intentó acercarse en un par de ocasiones, siempre encontraba la forma de arruinarlo con algún comentario fuera de lugar. Una tarde me llamó para hablar en serio. Acepté, pensando que tal vez quería reparar algo. Nos encontramos en un café del centro. Quería pedirte disculpas. De nuevo, empezó. Sé que he metido la pata varias veces. Varias es poco, le respondí. Ya lo sé. No espero que me perdones de inmediato, pero me gustaría que al menos pudiéramos saludarnos sin sentir esta tensión. Lo miré fijamente. Podemos saludarnos, dije. Pero no confundas eso con que confío en ti. Eso llevará tiempo. Si es que llega. Él asintió, aceptando mi respuesta sin discutir. Fue la primera vez que lo vi realmente callado. Mientras tanto, mi abuelo parecía más tranquilo. Supongo que verlo todo aclarado le quitó un peso de encima. Sin embargo, yo podía notar que la situación lo había desgastado. No era solo el dinero o las peleas, era la sensación de que su familia podía romperse tan fácilmente. Un domingo, me pidió que lo acompañara a caminar por el parque. Se movía despacio, apoyándose en su bastón, pero tenía la mirada viva. «Sabes, hija», me dijo, «las familias son como estas hojas que caen en otoño. Algunas se quedan, juntas, otras se separan y el viento las lleva lejos. Lo importante es no olvidar que todas vienen del mismo árbol». No respondí de inmediato,
pero sus palabras me quedaron resonando. En la siguiente gran reunión familiar, esta vez para Navidad, el ambiente era distinto. Había risas, música, y aunque todavía se sentía cierta cautela entre algunos, ya no estaba esa tensión insoportable de antes. Graciela me saludó con un abrazo breve pero sincero, y Esteban se limitó a darme la mano. Durante la cena, mi abuelo se levantó y levantó su copa. Este año aprendimos que las palabras pueden hacer tanto daño como los hechos, dijo. Pero también aprendimos que la verdad, aunque tarde, puede arreglar mucho. Brindo por eso. Todos levantamos las copas, y por un momento, me permití creer que era posible pasar página. Después de la medianoche, mientras algunos abrían regalos y otros bailaban en el salón, me encontré a solas con Graciela en la cocina. Ella estaba sirviéndose un poco de café. Quiero que sepas que sigo avergonzada por lo que hice, dijo sin mirarme. No espero que lo olvides, pero sí que creas que estoy intentando ser mejor. Aprecio que lo digas, respondí. Y sí, creo que estás intentando. No hubo más que eso. Era suficiente por ahora. El año nuevo llegó con cierta calma. Me di cuenta de que, aunque el episodio de la herencia había sido doloroso, también me había enseñado algo importante. No podía controlar lo que otros pensaban o decían de mí, pero sí podía controlar cómo respondía. Y había decidido no vivir con miedo a los rumores. Un día, mientras ordenaba mis cosas, volví a encontrar el sobre con la carta de la abuela. La leí otra vez, y esta vez no lloré. Sentí gratitud. Ella había visto en mí algo que tal vez otros nunca reconocerían, y eso bastaba. Meses después, Esteban me llamó para contarme que había empezado a pagar poco a poco lo que debía. No era la herencia. Esa ya no existía, sino las deudas que había acumulado. Quiero limpiar mi nombre, me dijo. No solo ante la familia, sino ante mí mismo. No supe si creerle del todo, pero su tono sonaba genuino. Le deseé suerte y colgué. Hoy, mirando hacia atrás, sé que la tarde en que Esteban confesó en medio de la reunión familiar fue un punto de quiebre. No solo porque se supo la verdad, sino porque me obligó a enfrentar algo que llevaba años evitando. Que en cualquier familia, incluso en la más unida, las lealtades pueden romperse y reconstruirse de formas inesperadas. Mi relación con Graciela sigue siendo distante, pero civilizada. Con Esteban hay una especie de tregua vigilada. Y con mi abuelo, hasta el último día de su vida, tuve la certeza de que confiaba en mí. Cada vez que pienso en la herencia, no lo hago por el dinero, sino por lo que reveló, quién estaba dispuesto a hablar, quién prefería callar, y quién era capaz de cargar una mentira sobre otro para salvarse. La confesión de mi primo no borró el daño, pero me devolvió algo que creía perdido: mi voz. Y ahora sé que no pienso perderla nunca más.